Muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos va a dar de compartir y aprender un poco más de la palabra de Dios. En este momento vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13 al versículo 16. Y leemos la bendita palabra del Señor. Dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por permitirme, Señor, llevar un mensaje que pueda edificar a tu iglesia, y gracias por haber hablado primeramente a mi vida. Úsame en este momento y que tu palabra nos redarguya, nos instruya en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, iglesia, el tema que hoy he traído para este sermón lo he titulado Llamados a una vida santa. Todos sabemos que nuestro Dios es un Dios santo y por lo tanto no tolera el pecado. Es por esa razón que Dios demanda que sus hijos también seamos santos. Así como un padre de familia anhela y desea que su hijo le obedezca, asimismo Dios espera de nosotros que seamos imitadores de Él como hijos amados. La santidad, mis hermanos, es lo único que va a distinguir de un creyente de uno que no es creyente. Buscar la santidad, sin duda alguna, es buscar la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta carta, el apóstol Pedro nos enseña cosas prácticas para ir superando el desafío de ser santos. Es por ello que en este momento vamos a ver algunos puntos que nos van a permitir a nosotros conocer un poco más de cómo llegar a tener una vida santa, sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca y que la iglesia debe de estar alerta, debe de estar como las vírgenes prudentes. Como primer punto tenemos ¿qué es la santidad? La santidad significa separación y entrega, separación del pecado y entrega al servicio de Dios. Ser santos, mis hermanos, significa ser moralmente intachables. Por ello, es necesario que como cristianos podamos vivir de conformidad a los preceptos bíblicos, ya que es en la palabra de Dios que nosotros encontramos leyes, mandamientos que van a servir al cristiano como un marco de referencia para poder transitar en esta vida que sin duda alguna no es nuestro destino final. Somos pasajeros, somos peregrinos de este lugar y por ello necesitamos conducirnos conforme a la palabra de Dios. Y de esta forma nos vamos a parecer más a nuestro Padre Celestial y vamos a estar en contraste con las normas del mundo. Como segundo punto tenemos ¿en dónde empieza nuestro llamamiento a ser santos? Y la respuesta la tenemos en el versículo 13, en nuestras mentes y pensamientos. Versículo 13 dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a ver este pensamiento. Debemos desechar todos los pensamientos impuros de nuestra mente y restringirlos para no pecar. Así que el apóstol Pedro nos anima que es en nuestra mente en donde debe de empezar ese cambio en nosotros para buscar la santidad. Vamos a ver un versículo adicional en Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo en esta carta nos dice lo siguiente:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí también el apóstol Pablo, en este caso, nos insta a que son nuestros pensamientos los que deben de cambiar con la finalidad de poder conocer cuál es la voluntad del Señor, agradable y perfecta. Porque antes, sin duda alguna, no lo sabíamos porque nos conducíamos según nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero ahora, como hijos obedientes de Dios, eso debe de cambiar. Como tercer punto, vamos a ver cuál es la advertencia para ser santos según nuestro texto de estudio. La advertencia es: desechando nuestro viejo hombre y reemplazarlo por el nuevo hombre. Vamos a leer el versículo 14. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Vamos a ver el siguiente pensamiento. La advertencia es contra la adaptación al mundo y a la antigua manera de vivir antes de conocer el Evangelio. Así que el apóstol Pedro nos pide también que podamos desechar nuestro antiguo ropaje que se conducía por nuestras concupiscencias a realizar lo malo. También podemos ver que nos advierte de que no nos acoplemos a las normas de este mundo, porque cuando estábamos antiguamente sin Cristo, practicábamos todo aquello que a Dios le desagradaba. Vamos a ver, por favor, Efesios 4, desde el versículo 22 al versículo 24. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, nos dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que aquí vemos cómo también el apóstol Pablo nos dice: dejen su vieja naturaleza, dejen ese viejo hombre, despójense del peso del pecado y vístanse del nuevo hombre. Que nos vistamos, también nos pide la palabra, de amor entrañable entre todos, entre muchas otras cosas más. Como punto número 4 tenemos: ¿quién nos llama a vivir en santidad? Vamos a ver quién nos llama a vivir en santidad. Como literal A tenemos el mismo Dios, nuestro Creador. Leamos el versículo 15. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que la iniciativa viene del Señor. Es Él quien demanda santidad porque Él es santo. Como pensamiento tenemos eso. Repitamos: la iniciativa viene del Señor, es Él quien demanda santidad porque Él es santo. Es interesante ver, mis hermanos, que siempre es Dios quien da el primer paso. Fue así como lo que ocurrió con nuestros primeros padres, con Adán. Fue Dios quien lo buscó al hombre que había pecado. Fue Dios quien propició para el hombre la forma en cómo íbamos a ser salvos. Así lo leemos en Génesis 3, desde el versículo 15 al 16, como ese protoevangelio de lo que nos anunciaba de la venida de nuestro Mesías. Y aquí no deja de ser otra cosa que esa recalcación de que es Dios quien nos busca y nos da esa iniciativa para pedirnos algo. Leamos por favor Levítico capítulo 19 desde el versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aquí vemos que no es Moisés quien le dice al pueblo: miren, hermanos, ¿qué les parece si
después de que el Señor nos ha sacado de la esclavitud, después de que nos abrió el Mar Rojo, y nos condujo hacia la tierra prometida, nos está conduciendo. ¿Qué les parece si le proponemos a Dios que en agradecimiento vamos a ser nosotros santos? No, porque por nuestros propios medios nunca tratamos de buscar de esa manera a Dios. Así que aquí nuevamente vemos cómo es Dios quien le dice a Moisés. Habló Jehová a Moisés y les dijo. O sea, es Dios nuevamente quien nos pide que seamos santos. Aunque Levítico 19, mis hermanos, fue escrito a la nación de Israel bajo el antiguo pacto, debemos de saber que en este texto de estudio, que es primera carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 14 y 16, aplica este principio de la santidad a nuestras vidas como cristianos bajo el nuevo pacto. Literal B. ¿Quién nos llama a vivir en santidad? Vamos a ver el literal B. El mismo Dios nos ayuda en esta misión. Juan capítulo 17, versículo 17. En esta oración sacerdotal del Señor Jesús nos dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Leamos este pensamiento. Cristo mismo le pide al Padre que el creyente se santifique, escudriñando cada vez más las Escrituras. Y es que no hay otra forma de poder buscar la santidad, llegar a ser santo, saber lo que a Dios le agrada, si no es a través de la palabra de Dios. Es por eso que en la palabra encontramos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. El salmista también decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que es necesario, es vital que como cristianos leamos, escudriñemos, meditemos, pero sobre todo también aprendamos, memoricemos la palabra de Dios para que en momentos de dificultad el Espíritu Santo nos pueda ayudar en medio de nuestra debilidad, sabiendo y tomando aquello que nosotros ya hemos aprendido con anterioridad. Finalmente, como punto número 5, tenemos ¿por qué nos exhorta Dios a la santidad? Y lo encontramos en el versículo 16. Vamos a ver primero este pensamiento. Porque nos invita a ser como Él lo es. Versículo 16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Veamos este pensamiento. Dios anhela que le imitemos a Él y vivamos una vida santa, apartados para su propósito. La única forma de poder hacer esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para sus hijos es siendo nosotros personas santas. Como literal B de este punto de por qué nos exhorta Dios a la santidad, es porque el pecado acarrea juicio y el pecador no verá a Dios. Leamos Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta santidad, mis hermanos, a la cual estamos siendo llamados, es una separación de la vida de pecado que teníamos anteriormente y de toda contaminación mundanal, con la única finalidad de poder acabar nuestra batalla de la fe, como también lo decía el apóstol Pablo. Recordemos que una de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:8 nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que, mis hermanos, el pecado sin duda alguna nos va a separar del Señor. El buscar la santidad, el arrepentirnos, nos va en cambio a lograr de que seamos esos hijos obedientes y esos imitadores de nuestro amado Padre Celestial. A manera de conclusión, debemos de saber algo, amada iglesia. Ser santos no es una opción, es un llamado que todo creyente necesita saber que es lo más importante para poder reflejar la pureza y la gloria de Jesús en nuestras vidas. No puede haber una santidad selectiva, de aquí sí me aparto del pecado y acá no quiero ser santo, no. Todas las áreas deben ser sometidas al señorío de Cristo, con la única finalidad de que Dios pueda usar nuestras vidas, y no lo haremos solos, sino que Dios estará con nosotros. Dios les bendiga.